Bueno, pues estuve hace poco en el Festival de Cine Fantástico y de Terror de Sitges, como ya os dije en algún vídeo anterior, y pude disfrutar de una sesión maratoniana que llevaba por título La noche más zombie, que estaba compuesta por un cortometraje y por 4 largometrajes. Y os voy a hablar hoy del segundo largometraje que pude ver, dado que este era el que más interés despertaba en mí, porque se trataba del remake de una película de un director mítico, David Cronenberg, y su segundo largometraje, Rabia. En esta ocasión, pues las encargadas del remake fueron las hermanas Shoshka, que estaban allí presentes en la sala, un par de señoritas muy guapas, muy atractivas, vestidas de rojo, gemelas, que salieron allí al escenario y la verdad es que, pues bueno, pues estuvieron francamente simpáticas y ocurrentes, nos hicieron a todos mucho reír con su presentación, si bien, pues yo creo que la película dejó al respetable pues un poco indiferente. Es muy difícil, o sea, hacer un remake de una película de un autor, porque estamos hablando de cine de autor. Como es David Cronenberg, pues claro, es complejo. Yo creo que lo más inteligente a la hora de llevar a cabo este tipo de productos es intentar no parecerse a, sino llevarse la película al propio terreno de uno. Esto Cronenberg, el mismo Cronenberg, lo hizo muy bien en La Mosca. Como todos sabéis, La Mosca pues es una película clásica de Carl Newman que adapta una novelita extraordinaria de George Langeland. Tengo por ahí, pasa que la tengo un poco así de desmano, si no os la enseñaría, ¿vale? Pero por ahí está, mi versión de La Mosca. Y bueno, lo que hace Cronenberg pues es llevar la película a su terreno, ¿no? Cronenberg es un director de cine muy particular, una filmografía extensa, consolidada, con un montón de clásicos y de obras maestras que han influido mucho en el cine fantástico, pues a partir de los años 70, que más o menos es cuando empieza a desarrollar su carrera, con una primera película, que esta sí que la tengo a mano, ¿vale? Esta de aquí, vinieron de dentro de... ¿eh? Esta, si obviamos algunos títulos que creo que son mediometrajes anteriores, como por ejemplo Estéreo, pues es su primer largometraje, ¿vale? Vinieron de dentro de... Y es una película, pues que, en fin, para ser de una primera obra es francamente eh, impactante, perturbadora y tiene ya muchos elementos que posteriormente Cronenberg va a ir desarrollando en toda su filmografía y, y los va también en ocasiones a estilizar, ¿no? Porque es muy interesante cómo el lenguaje cinematográfico de Cronenberg ha ido evolucionando. Y digamos que él, podemos hablar de dos facetas o de dos Cronenbergs en uno, ¿no? Un Cronenberg que es más visceral, que es más explícito, que es un director que factura escenas de carácter gore totalmente memorables, como por ejemplo ocurre en Videodrome, o como ocurre por ejemplo en esta película, ¿no?, de la que os estoy hablando ahora, La Mosca, ¿vale? Que de La Mosca además os voy a enseñar una curiosidad, ¿vale? Que es esto que hay aquí, es este armatoste. Esto le tengo mucho afecto, no solo porque a mí Cronenberg me gusta mucho, sino porque, bueno, mirad, la cápsula, una réplica de la cápsula en la que se introducía Seth Brandel, maravillosamente interpretado, ¿no?, por Jeff Goldblum en la película de Cronenberg,
Y bueno, no sé si se aprecia con la cámara, pero ahí es como una especie de relieve que hace que vaya cambiando, ¿no? De ser Brandel al terrible monstruo en el cual él se transformaba paulatinamente en esta película, ¿no? A diferencia de la de Carl Newman, que como sabéis, pues ya salía de aquella cápsula, como ocurre por otra parte en la novela original, con la mosca, con la cabeza de la mosca y la mano intercambiadas, ¿no? Entonces, pues ahí radica una de las diferencias temáticas esenciales, ¿no? Y bueno, y la cápsula en cuestión, vale, pues contiene este paquete que veis aquí, que lleva en su interior pues todas las películas habidas y por haber relacionadas con la mosca, incluida una edición especial del título de David Cronenberg, que bueno, pues está plagado de extras. Tiene también el audiocomentario de David Cronenberg. A mí los audiocomentarios de las películas me gustan mucho, ¿no? Porque es muy interesante siempre escuchar lo que los realizadores tienen que decir. Y además, Cronenberg es un director pues que lleva a su cine pues una filosofía existencial, que no es del gusto de todo el mundo, ¿vale? Mm, Conceptualmente es complejo, es una persona, pues como digo, un creador, pues que, en fin, que no hace un cine fantástico al uso, ¿no? Sino que siempre, pues, sus películas se prestan a lecturas, pues, un poquito más adultas, un poco más complejas, ¿vale? Y ha generado además, ¿no? Pues un montón de ensayos, un montón de literatura. Hay un libro interesantísimo que lo tengo por ahí, ¿vale? Lo he buscado un poco antes de hacer el vídeo para mostraroslo, que se titula Cronenberg por Cronenberg. Y bueno, pues es una extensa entrevista a David Cronenberg, pues para que exponga pues todas sus ideas, ¿no? Relativas a diversos campos, ¿vale? El arte, la biología, el cine, la medicina, el concepto de enfermedad, el concepto de nueva carne, y es un libro fascinante, ¿no? Pues igual que lo era por ejemplo, el Lynch por Lynch, que también es un libro maravilloso, o el Barton por Barton, que este es un poquito más breve, y es un poco como la entrevista aquella, mítica, ¿no? Que le hizo François Truffaut a Hitchcock, el Cinema Salon Hitchcock, ¿no? Y bueno, ¿no? Pues va en esa línea, ¿vale? Pues dejar que el creador hable, ¿no? Sobre su propia obra, preguntado pues por un periodista. En el caso de David Lynch era Chris Rodley, y en el caso de David Cronenberg, pues no recuerdo quién era el especialista, ¿no? Que le va preguntando. Pero si tenéis interés en el cine de Cronenberg, pues sí que he encontrado, buscando el libro este que os digo, otros muy interesantes. Este que os recomiendo fervientemente, si queréis conocer más en profundidad a David Cronenberg, que publicó, creo que este está publicado por el Festival de Cine de San Sebastián, y bueno, y para que entendáis un poco los parámetros temáticos en los que se mueve el amigo Cronenberg, pues os voy a leer algunas citas del texto. Aquí tenéis, por ejemplo, pues una manifestación un tanto pues atrevida que Cronenberg hace respecto de uno de los temas tratados en su cine, que es el tema de la enfermedad, y que obviamente está también presente en Rabia, la película de la que no os preocupéis, que al final terminaré hablando, ¿vale? De la nueva versión de Rabia de las hermanas Soska. Dice Cronenberg, dice, la enfermedad, dice, no es necesariamente una amenaza. Claro, esto es atrevido, ¿no? Porque una persona que está enferma, pues evidentemente leer esto pues puede resultar un tanto traumático, ¿de acuerdo? Sino la posibilidad de cambiar y vivir otra existencia distinta. Si habéis visto La Mosca, si habéis visto Videodrome, si habéis visto Crash, pues os daréis cuenta, ¿no? Que este argumento es el que subyace por debajo de todas esas películas tan atractivas al mismo tiempo cinematográficamente, ¿no? Porque Cronenberg es un
es un esteta de primera, ¿no? Pues digo, dice, sino la posibilidad de cambiar y vivir otra existencia distinta, un cambio de identidad, ¿vale? Lo que le pasa al personaje de Seth Branden en La Mosca, o lo que le pasa a la protagonista de Rabia, o lo que les pasaba a aquellos vecinos, ¿no?, que vivían felizmente en aquel edificio de su primera película, le vinieron de dentro de. O lo que le ocurría también, ¿no?, en otro sentido, al personaje que encarnaba Viggo Mortensen en una historia de violencia, ¿no? Se había transmutado en alguien diferente, lleva una vida convencional, hasta que el pasado vuelve a irrumpir en su vida y vuelve a producirse el cambio, ¿no? Y eso es un proceso traumático, ¿no? El perder sistemáticamente la identidad, que de alguna manera era el tema que subyací en aquella obra maestra, que era una de las mejores películas de Cronenberg, una historia de violencia, ¿no? Spider, ¿no? Cómo trata a Cronenberg ahí también, ¿no? El problema de las enfermedades mentales, o los cambios, ¿no?, que se provocaban en los hermanos Mantel eran en Inseparables, ¿no? En The Ringers, una película magnífica que, por cierto, luego hablaré de ello, está también homenajeada de una manera clara en esta nueva versión de Rabia de las hermanas Soska, ¿no? Os leo un poco más para que entendáis un poco al personaje si no lo conocéis, y para animaros también, ¿no?, a que veáis su cine. Aquí es Cronenberg hablando respecto también de una de sus mejores películas, ¿no? Posiblemente su película más polémica, Crash, aquella película, ¿no?, que ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes. Pero bueno, fue muy controvertida, o sea, hubo muchísima, vamos a decir, gente bien pensante que, claro, pues echaban las manos a la cabeza, ¿no?, cuando veían cómo Cronenberg hacía una película erótica basada en el concepto del accidente de tráfico, ¿no? Esa especie de, pues eso, ¿no?, de fascinación por el dolor, por la deformidad, por el riesgo, con algo tan sumamente, pues bueno, ¿no?, controvertido, ¿vale? Y un problema social como es el del accidente de tráfico, ¿no? Dice aquí Cronenberg, dice, en la película, está hablando de Crash, dice, tenemos a un grupo de personajes que han descubierto que las viejas formas de la sexualidad, la emoción, la relación y la corrección social ya no les sirven de nada. Esas viejas fórmulas de la conducta humana parecen estar faltas de vida, y respetarlas es un mero fingimiento vacío de todo significado. Tela, ¿no? Dice, entonces sus vidas son afectadas por un acontecimiento que actúa como cataclismo. Esto siempre está presente en el cine de Cronenberg. Hay un momento en el que hay un cataclismo, que hay un cambio drástico. En el caso de Ballard, es el novelista, porque creo que está basada en una novela, creo que es autobiográfica del propio James Ballard. Dice, ese acontecimiento es la primera colisión, y eso acaba impulsándola a empezar a reinventar todas esas cosas a su manera, para así poder expresar cosas que antes no eran capaces de expresar. Bueno, pues ya veis, ¿no?, que Cronenberg pues es un señor pues que tiene un pensamiento pues complejo, madurado, entiendo que fruto del estudio, de la reflexión. Él es canadiense, nació en Toronto, y, y era estudiante de biología. Y tenía unas ideas, ¿no?, respecto de la biología, que tenían que ver mucho pues con las expresiones artísticas, y entonces pues digamos que él sentía pues que en la facultad era el bicho raro, o sea que los compañeros no compartían, ¿no?, estas visiones tan sui generis que él tenía, ¿no?, de ese, pues de esa materia científica, ¿de acuerdo? Y le pasa un poco, ¿no? Yo que he leído bastante acerca de él, ¿no? Y me he visto entrevistas y me he visto todas sus películas porque me encantan, pues con el tema de la medicina y tal, ¿no? O sea, siempre pues da una visión muy personal, ¿no? Y eso es lo que lo transforma en un artista único e irrepetible, pues de cosas, ¿no?, que otras personas pues las vemos de una manera pues más llana, ¿no?, más cercana, y radica un poco la genialidad, ¿no? Ese artista que consigue darte una visión distinta de las cosas, ¿no? Y ahí hay obviamente un elemento perturbador
que no es del gusto de todo el mundo, porque a la gente normalmente lo que nos gustan son las cosas normales, ¿de acuerdo? Normales. El cine de terror, de alguna forma, te pone, pues eso, ¿no? Cara a cara con algo que es distinto, que es innatural. Y a mí me gusta porque de alguna forma, desde la seguridad del espectador, tú sabes que eso, aunque es malo, es inofensivo. Porque en el fondo es una ficción, ¿vale? Esto incluso entronca un poco con aquel pensamiento, ¿no? Que tenía Luis Buñuel, ¿no? Que decía que, bueno, que en el arte todo estaba permitido, no en la vida, y que había que distinguir, ¿no? Y de alguna manera además es una polémica que está hoy por hoy ahí presente. O sea, hay que saber distinguir en lo que es arte, lo que es ficción, ¿vale? Y lo que es realidad, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, no deja de ser, ¿no? Interesante en ese sentido, pues todo lo que Cronenberg opina. Os leo un último párrafo, ¿vale? Que tengo aquí señalado, donde habla de un elemento clave, presente, como digo, también en Rabia, que es la transfiguración, ¿no? Quizás esta palabra sea clave, ¿no? Para entender su cine, es el cine de la transfiguración, ¿no? Todas sus películas, en Butterfly, Cosmópolis. A mí me encanta Cosmópolis. Sea posiblemente la película de Cronenberg. Aquí a lo mejor soy yo más raro yo que Cronenberg, que más me gusta. Cosmópolis, que es una película que yo creo que es de las que se acogieron con mayor frialdad, ¿no? Y como que la gente no ha terminado de entenderla. Me encanta Cosmópolis. Además es una película que está hablando de nuestro mundo. ¿Vale? Es realmente la película más actual de David Cronenberg. Bueno, de transfiguración. Dice, pienso que en un sentido u otro todos los seres humanos estamos interesados en trascender la naturaleza humana. Esto es obvio. Dice, el camino puede ser la religión, el arte o simplemente el miedo a la muerte. La única manera de vencer esto es aceptar la posibilidad de que podemos transformarnos en otra cosa. El problema es saber cuánto queda de uno mismo en la transformación. Por eso me interesan tanto los insectos, porque casi todos parecen transformaciones, metamorfosis. Uno se puede preguntar si una mariposa se acuerda de cuando era gusano. ¿Es el mismo individuo o es algo completamente distinto? No lo sé. Entrevista a David Cronenberg en Fantastic Magazine, como digo, recogida en este libro que me gustó mucho cuando lo leí. Es posterior al Cronenberg por Cronenberg, ¿de acuerdo? Y como veis, pues bueno, todos estos temas cronenbergianos pues ligan a este director con una tendencia a la cual pertenecen otros autores de disciplinas diversas, como pueden ser Hans Rudy Giger, al que todos conocéis como el creador de Alien. A mí es un artista que me gusta mucho. Yo creo que tengo por aquí a mano, bueno, lo de a mano, a saber dónde lo puedo tener ahora mismo. Pues está evidente que por aquí no lo tengo. Yo creo que te dije que lo he reorganizado todo un poco. Y como tengo tanta cosa, pues intento saber dónde lo tengo ahora. Pues es una lástima. Que tenía un libro, bueno, tengo varios, ¿no? De dibujos de Giger, para que vierais un poco, pues, los diseños, ¿no? Y para que vierais también, pues, el parangón que estéticamente tiene con el cine de David Cronenberg. La literatura de Clive Barker, por ejemplo, o un artista de la cual David Cronenberg además llegó a rodar un vídeo, que es una de sus creaciones menos conocidas, que es la artista Orlan, que es una artista pues, que se dedica a modificar su cuerpo, con lo que sería cirugía estética extrema, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y bueno, pues, como digo, y luego hay otro artista muy interesante, Joel Peter Witkin, que es el fotógrafo, ¿vale? Yo estuve hace unos años en una exposición de la obra de este artista, Joel Peter Witkin, y me quedé, bueno, totalmente impactado, ¿no? Por la calidad de su obra y también por esa tendencia, como digo, a la controversia. Pues todos estos artistas, ¿no?
no sé si el más popular de ellos puede ser Cronenberg, no lo sé. Es posible que haya quien diga, no, eso Orlan, no lo sé, no lo sé. Pues pertenecen a, que os voy a enseñar otro librito, que este creo que sí que lo editó el Festival de Sitges hace algunos años, ¿vale? Que es la nueva carne, ¿vale? La nueva carne, digamos que sería pues como una especie de tendencia, yo no sé si llamarla vanguardista, pues que juega con todos estos conceptos de los que os estoy hablando, que en el fondo son los que subyacen, ¿no? Debajo de estas, insisto, manifestaciones artísticas, ¿vale? Que para mí pues tienen que quedarse ahí, en el terreno de la ficción, en el terreno del arte, en el terreno de la imaginación perversa, ¿de acuerdo? Eh, Dicho todo esto, pues claro, llega el momento de hablar de lo que nos trae aquí a este vídeo, de lo que sería el remake de esta película que, como digo, pues han dirigido las hermanas Soska, las cuales estaban muy contentas, ¿no? Y cuando nos la presentaron y tal, porque claro, nos decían, oh, es que claro, dicen, nos plantaron los productores la posibilidad de hacer un Cronenberg. El problema es que no estás haciendo un Cronenberg, porque tú no eres Cronenberg. Y imitar y ser original es difícil, y puedes caer en una especie de parafraseo banal, que a mí me parece que es el problema de esta película, pues que caiga un poco en el ridículo, ¿no? La película de David Cronenberg es una película muy sobria, es una película muy lenta, es una película muy seria, porque yo pienso que el cine de David Cronenberg es muy serio. Él debe ser un tipo, no he podido estar con él, no he podido conocerlo personalmente. Y eso que sé que en alguna ocasión ha estado por Sitges y tal, pero bueno, pues no hemos coincidido. Pero creo que él es un tipo muy simpático y muy amable, muy así como muy gracioso y tal, ¿vale? De hecho, si os fijáis bien, él se presta, por ejemplo, a aparecer en películas como Razas de Noche, ¿no? De su amigo Clay Barker, o aparecía, por ejemplo, también en Jason X, ¿no? No sé si recordáis, ¿no? O aparecía también en Resurrección, aquella película, me parece que era de Russell Mulcahy con Christopher Lambert, ¿no? También aparecía allí. O sea, es un hombre que, pues eso, pero su cine, sin embargo, es un cine muy serio, ¿no? Me parece a mí que con pocos trazos de humor, a lo mejor es un humor que entiende él, ¿no? No lo sé, pero Rabia la recuerdo, pues eso, ¿no? Como una película, pues, una película apagada, una película triste, una película, pues, con un ritmo lánguido, pues, porque en el fondo, pues, bueno, está tratando el tema del contagio vírico, ¿no? Es la historia, bueno, voy a revelar, ¿vale? Algunos aspectos de la trama. Si no habéis visto la película y queréis hacerlo sin saber nada y tal, pues podéis aquí parar el vídeo, ¿vale? Porque a continuación, pues como digo, pues voy a revelar, ¿no? Algunos aspectos de la trama. Y bueno, pues y eso que a mí no me gusta mucho nunca hablar de las tramas de las películas, ni de las tramas de las novelas, ni me gusta que me las cuenten. Pero bueno, voy a dar dos pinceladas. Es la historia de una chica. En la película original estaba protagonizada por la mítica actriz Marilyn Chambers, que como sabéis pues era una actriz que creo que hizo pornografía, pero luego pues apareció en películas míticas del cine de serie B, como por ejemplo Choque de Galaxias, ¿no? Aquella película maravillosa dirigida por Luigi Cozzi. Y bueno, y fue uno de los iconos, ¿no? del cine primero de David Cronenberg por su aparición en Rabia. Entonces esta muchacha pues tiene un accidente de moto y bueno, pues sufre unas operaciones quirúrgicas un tanto experimentales, un tanto revolucionarias, ¿vale? Y bueno, pues la cuestión es que acaba, como no puede ser de otra manera, en una película de David Cronenberg, pues acaba sufriendo una mutación, ¿no? Se transforma en una especie de, vamos a decir, vampira sexual.
si la memoria no me falla, pues tenía un apéndice, ¿vale? En la axila, ¿de acuerdo? Y hay un apéndice, Marilyn Chambers y tal. Y bueno, y la película acaba tomando un poco el tono que vinieron de dentro de, pero sin estar tan lograda, ¿vale? Porque vinieron de dentro de es una película que transcurre toda en interiores, en edificios, sin embargo Rabia, recuerdo que una película como que iba más a exteriores, y a lo mejor por eso pues tenía menos fuerza, ¿no? Que el vinieron de dentro de primero. Y bueno, pues la cuestión es que se va contagiando, ¿no? Esa especie de virus, de enfermedad y tal, ¿vale? Que en principio pues tiene la actriz Marilyn Chambers. Bien, esta es la trama, ¿vale? Como veis, pues bueno, pues es una trama pues que tampoco termina de ser excesivamente original ni extravagante. Recuerda mucho, ¿no? A lo que son las películas de zombies, ¿no? Claro, en aquel entonces el zombie se le llegaba al muerto viviente, ¿no? No al infectado, como sí que ocurre hoy en día, ¿no? Entonces, posiblemente en eso, pues la película sí que sea innovadora, porque al fin y al cabo nos está hablando de una infección, ¿no? Que se va propagando y te va transformando en una especie de bestia rabiosa, ¿no? Como su propio nombre indica, rabia. Entonces, este es el argumento de la película, que más o menos pues sí que sigue, ¿vale? Esta nueva versión dirigida por las hermanas Soska, pero cromáticamente, por ejemplo, pues es una película muy diferente. Es una película pues como muy colorida, ¿de acuerdo? Eh, es quizás más rica en efectos especiales de carácter gore, de maquillajes. La chica, por ejemplo, pues tiene también un accidente de moto, pero bueno, se destroza totalmente la cara y de alguna manera pues las hermanas Soska pues se recrean, ¿no? Ahí en esa especie de mandíbula prácticamente desaparecida que le ha dejado un rostro que parece el dos caras de las películas de Batman de Christopher Nolan, ¿no? Y luego la película, pues bueno, tiene una especie como de homenajes directos al cine de David Cronenberg, ¿vale? Que te quedas ahí como diciendo, vale, pues bien, ¿no? Pero tampoco era necesario. O sea, cuando van a operar, por ejemplo, a la protagonista, pues los cirujanos van vestidos de rojo, como igual que ocurría en la película Inseparables, ¿no? Aquella escena tan iconográfica, ¿no? Que yo creo que ha pasado a los análisis de historia del cine, ¿no? Donde los gemelos Mantel, ¿no? Si recordáis, pues se vestían también de rojo, aquello tenía casi un algo de ritual religioso, ¿no? Y bueno, y esto pues aparece ahí de repente en la película. Y luego hacen también algún homenaje a Cromosoma 3, ¿no? Es una película muy interesante de Cronenberg. En la parte del final sale ahí una especie de monstruito, ¿vale? Que se supone que, pues bueno, que es el resultado de una mutación cancerígena. Y a mí me recordaba un poco pues aquel final de Cromosoma 3, ¿no? Donde de alguna manera pues el odio pues había creado un, pues una especie de entidades cárnicas, ¿no? Y ha habido ahí un problema psicosomático, ¿no? Que el tema psicosomático también es un tema muy presente en el cine de Cronenberg, ¿vale? Y como digo, pues eso, ¿no? La película tiene unas pinceladas y tal que entroncan directamente con otras películas de David Cronenberg como si lo quisieran homenajear, pero insisto, ¿no? En que el problema es que, pues, las hermanas Soska yo creo que no terminan de entender bien eh, el guión que tienen entre manos, no terminan de saber darle el tono, y entonces, pues bueno, pues terminan haciendo ahí una especie de película que llega un momento en el cual ya no sabes si aquello va en serio o va en broma,
pero que indudablemente pues dista mucho de la calidad que tenía, sin ser además de las mejores películas de David Cronenberg, que esa es otra, que esa es otra. Claro, quizás es que es la que menos personalidad quizás tenga de su director, ¿no? Porque indudablemente hacer un remake de Videódromo, o hacer un remake de Inseparables, o hacer un remake de La Mosca, o hacer. Es que. O de Scanners. Es que yo creo que eso es errar el tiro de principio. O sea, a lo mejor los productores no estaban del todo equivocados cuando de toda la filmografía de Cronenberg eligieron esta para hacer una nueva versión. Pero el problema es que, insisto, no termina de ser una versión, como sí que pasaba, y esto lo dije en el vídeo anterior, ¿no? Como por ejemplo la Suspiria de Luca Guadagnino, que agarra la película de Dario Argento, pero no la rehace. Remake, ¿no? Creo que significa exactamente eso, ¿no? Como rehacer, ¿vale? Volver a fabricar. Claro, es como si algo que se ha caído lo vuelves a levantar. Entonces procuras que sea de la misma forma, ¿vale? Entonces, yo creo que los directores inteligentes y con personalidad y carisma, pues lo que hacen es llevar el guión a su terreno, ¿vale? Entonces yo creo que lo que deberían haber hecho estas directoras era pues haber cogido el guión Rabia y haber hecho su película, ¿vale? Olvidando un poco lo que es el cine de Cronenberg. Pero no lo han logrado. Le han querido dar, sí, un tono así un poco festivo. Incluso hay un momento en el que salen ellas allí en una especie de fiesta y tal. Pero insisto, ¿no? Pues te quedas ahí un poco como un poco frío. De hecho, la película terminó y los aplausos pues fueron pues bastante exiguos, ¿vale? Cuando hiciste una película se proyecta, se nota si ha gustado o no, porque la gente está muy entregada. Luego pasan cosas muy curiosas. Yo, por ejemplo, recuerdo, hablando de Cronenberg, el pase de Spider, no aplaudió nadie. En el pase de Spider, que yo estuve, no aplaudió nadie. Pero quizás porque hay mucha gente que espera que aquello sea una especie de fiesta gore, como pasaba en La Mosca, o como pasaba en Existence, o como pasaba en Videodrome, y sin embargo se olvidan de que Cronenberg puede ser un director realmente estilizado, ¿no? Y Spider jugaba con eso. O sea, Spider era una película para mí magnífica, para mí magistral. Los primeros 45 minutos de Spider son impagables. Y claro, hay que entender, voy a volver al libro, parece que este libro comenzaba, hace un momento, con una cita, fijaos, ¿no? Dice Cronenberg, dice, hacer un film es un proceso orgánico, escultural. Se coge cada fragmento de arcilla, se pule, se palpa poco a poco. Es decir, estamos hablando de un tipo meticuloso, de un tipo que cuida los planos, de un tipo que, como digo, no se deja llevar de manera innecesaria, sino solo cuando es preciso por el impacto gratuito, ¿entendéis? Sino que puede ser un director muy contenido, un director que busca otro tipo de impacto dramático, presente, como digo, en Inseparables, presente en Spider, ¿vale? Presente en Cosmópolis, que para según qué públicos, pues pueden resultar jarros de agua fría, ¿no? Bueno, pues como os vengo diciendo, pues esta película de las semanas Oscar, pues tampoco, ¿no? Sufrió una acogida excesivamente entusiasta. Y una curiosidad, ¿no? Para terminar de hablar de ella. O dos curiosidades. La primera es que hay un actor en la película, no sé cómo se llama, que a mí me recordaba, y a mi amigo Carlos, que estaba conmigo viendo la película, que también es un fan de Cronenberg, y desde aquí le mando un saludo si me está viendo, me recordaba a Georgie Dan. No sé si los más jóvenes conocéis a Georgie Dan, ¿vale? Bueno, pues Georgie Dan fue una estrella de la canción veraniega
que hizo letras, ¿no? Hablando de lo políticamente correcto, hizo letras. Hoy en día yo creo que tal y como es la sociedad, pues las habrían prohibido, ¿no? Directamente porque bueno, pues atentan contra los valores morales del orden social actual, o decirlo como queráis. Entonces estaba viendo aquello y tal. Y entonces se lo comentábamos a mi amigo Carlos, este actor parece Georgie Dan, y decimos, es verdad, parece Georgie Dan. Y claro, y ya, pues como que si la película de por sí no termina de ser seria, pues aquello ya es como un paso más, si queréis, inesperado hacia la comedia, pues que provocó una cierta hilaridad. Y claro, mmm, fijaos en la película, o sea, no terminaba de gustarme, que mientras la veía, estaba yo pensando más en Josh Gidan y en las letras aquellas que este hombre, pues no sé si las escribiría él o se las escribirían, ¿no? Aquellas canciones que fueron tan populares, ¿no? De Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? O también lo intento con aquello de el negro no puede, o algo así, ¿no? No puede dormir. O sea, bueno, unas canciones, en fin, os digo que hoy en día estaba yo pensando en aquello diciendo, caramba, o sea, a lo mejor David Cronenberg, quizás, que hace mucho que no hace cine, pues hoy por hoy una película como Crash no podría rodarla, ¿no? Por, porque, bueno, pues a lo mejor había gente que se exaltaba, ¿de acuerdo? O sea, en su momento se exaltaron, ¿sí? Pero claro, tampoco Georgie Dan posiblemente hoy tendría la fama que tuvo, ¿no? Y la popularidad de aquellas canciones, pues bueno, se escuchaban como algo natural, ¿no? Transfiguración. Las sociedades cambian, los individuos cambian. De esto habla Rabia, de Cronenberg. La película de las hermanas Soska no sé exactamente de qué habla, pero bueno. eh, Tiene un pase. Igual he sido demasiado injusto con ella. Tiene un pase, es decir, si os gustó el original de Cronenberg y tenéis curiosidad por ver un poco pues el panorama fantástico actual, y os gustaban las películas anteriores, ¿no? Que no tenían nada que ver además con esta de las hermanas Soska, pues bueno, pues la veis, ¿de acuerdo? He leído por ahí que dura ciento no sé cuántos minutos. A mí se me hizo corta, las cosas como son. La película me pareció que está muy por debajo de la película de David Cronenberg, ¿vale? Pero tampoco me parece una película aburrida. De hecho, pensad que bueno, primero hicieron el homenaje a Charles Band, que tenéis vídeo en el canal. Luego pusieron un cortometraje que estaba muy bien, de zombies, un cortometraje muy inteligente, que además a quienes queréis hacer cine, este tipo de cortometrajes deberéis verlos para daros cuenta que hacer una película no es difícil, ¿vale? O sea, se requiere sobre todo ingenio y saber un poco con qué elementos contamos, ¿vale? Claro, si uno tiene, yo qué sé, 1.000 euros en el bolsillo, pues no se va a poner a hacer Star Wars, ¿de acuerdo? Que eso es así, ¿no? Hay que saber ceñirse un poco a lo que es el diseño de producción, ¿vale? Y luego nos pusieron una película de zombies, no me acuerdo cómo se llamaba, aunque haré vídeo en el canal, ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, Quantum no sé qué, no me acuerdo. Y bueno, y aquello fue pues bastante ahí como pesaroso, ¿no? Y, y dije, bueno, no sé yo si voy a aguantar, ¿no? La película de las hermanas Sos, que luego, sin embargo, la aguanté muy bien. O sea, empezó la película, mi amigo me dijo, oye, si nos marchamos, digo, espera un poco, vamos a ver, hombre, además esta película que nos interesaba, vamos a ver, hombre, vamos a darle, venga, 15 20 minutos y tal, a ver, ¿no? Y bueno, pues hombre, pues nos fue interesando, nos gustó. Yo creo que arranca mejor que termina, ¿vale? Que la película va perdiendo fuelle conforme va desarrollándose. Bueno, empieza bien y tal. Bueno, nos la vimos entero. Sí que una vez terminó, prácticamente todo el mundo se levantó y se fue. Es decir, las otras dos películas que había detrás, que una era una producción mexicano-venezolana, ¿vale? Y además estaban allí los autores que al salir de la película de Cronenberg los vimos que estaban allí en el recibidor y tal, esperando a entrar un poco pues para ver
lo normal, la reacción del público, porque además estaban muy contentos, ¿no? De que la película se exhibiera en Sitges y tal y cual. Pues bueno, pues pobres gentes, porque como os digo, pues en la sala debieron de quedar, bueno, sí, yo qué sé, 20, 30 personas, no lo sé, ¿vale? O sea que allí casi todo el mundo pues iba a ver el remake, como por otra parte, bueno, pues es lógico y normal, ¿no? De la película de David Cronenberg, Rabia, ese gran maestro del cine fantástico y de terror, del cual espero pues que con este vídeo que he hecho, así un poquito improvisado, ¿no? Con algunos librillos, algunas películas que tenía por aquí, pues ahí se ha aprendido un poco más. Yo creo que le debo a Cronenberg un vídeo, ¿no? De estos especiales que a veces hago en el canal, ¿no? Un poco más, un poco menos improvisado, más meditado, con más fotografía, ¿no? Y pensando un poco más en lo que digo y demás. Pero bueno, pues todo llegará, ¿no? Si tengo tiempo, si tengo ganas, a ganas no me faltan, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, pues tengo que atender otras cosas y entonces pues tampoco puedo subir, no sé, ¿no? Un vídeo diario. O sea, esto no lo puedo hacer, ¿vale? Pero bueno, lo intento, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues eso, pues yo creo que se lo debo al maestro, ¿no? David Cronenberg. Entonces, pues, bueno, pues en un hipotético futuro, ¿vale? Pues quizás llegue ese vídeo. Muchas gracias a todos por vuestra paciencia. Espero no haberme enrollado demasiado, pero como os digo muchas veces, esto es el Friknéfilo. Yo hago los vídeos porque me gusta, porque paso un rato agradable haciéndolos, editándolos, los subo, si que algunos los veis, los disfrutáis. Y ya está, si os gusta, pues eso, ¿no? Aquí me vais a encontrar y ya sabéis que muchas veces pues en los vídeos me alargo más de lo debido, pero si no os gusta, pues siempre estáis en vuestro derecho, obviamente, de pararlo y se acabó. Muchísimas gracias a todos y a todas y hasta dentro de poco.